tal? Muy buenos días a todos. Bueno, primeramente, como siempre, agradecerles el estar conectados en tiempo y forma en esta llamada. Y por supuesto, continuamos en comunicación continua con ustedes, como debe de ser, y más en estos tiempos. Y bueno, ya ven ahora, tenemos aquí otro invitado especial, a Raúl. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí. Y pues vamos a empezar y bienvenidos a todos. Gracias, señora Conchita, gracias por la invitación y gracias también a cada uno de ustedes por estar conectados en tiempo y forma. Son ya las 7 de la mañana en el tiempo del Centro de México. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros en todo este programa de transmisiones en vivo, estos programas que llevan un título que, por cierto, me encanta, Mañanas Poderosas. Gracias por estar aquí con nosotros, Juanita, Areli, Evelyn, Hugo, Blanca, Connie Palacios, Catalina, Orlando. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y vamos a tratar de hacer esto de la manera más interactiva posible. Para esto les pido que conforme vayamos conversando, conforme les vayamos compartiendo puntos de vista, herramientas, estrategias, pues también nos compartan, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Preguntas, dudas, inquietudes que pudiéramos ayudarles a resolver. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, también excelente día para ti. Entonces, miren, vamos a entrar de lleno en materia. Hemos estado hablando continuamente en los diferentes medios, en los diferentes espacios, en cada uno de esos espacios que hemos generado para compartir información, para compartir herramientas. Hemos hablado que en toda esta situación que estamos viviendo, que estamos experimentando, pues un factor muy importante que hace la diferencia para cualquier persona en medio de este tipo de contingencias, en medio de todo este tipo de situaciones, pues muy particulares, es la capacidad para encontrar soluciones, la capacidad para resolver, la capacidad para encontrar respuestas correctas. Entonces, el día de hoy de eso te quiero hablar. ¿Qué puedes tú hacer? ¿O qué puede hacer cualquier persona para incrementar, para fomentar, para desarrollar su fortaleza, su capacidad de encontrar soluciones, de encontrar respuestas correctas, su capacidad para resolver? En eso nos vamos a enfocar en la llamada del día de hoy y evidentemente esto te va a servir independientemente de cuál sea el rol, cuál sea la posición, cuál sea el trabajo en el que tú estás enfocado, no importa cuál sea eso. Créeme que todo lo que vamos a compartir el día de hoy te va a ayudar muchísimo para colocarte del lado de la solución, para colocarte del lado de la creatividad, para colocarte del lado de las respuestas, pero no solamente respuestas correctas. Gracias, pues cada vez más personas llegando por aquí a lo que es el chat. Aleja, Luz, Aida, Marisela, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Estela, bienvenidos. Entonces vamos a entrar de lleno, ¿no? En materia. Obviamente estamos hablando de esta capacidad de fomentar o incrementar la creatividad. Entonces, lo primero que a mí me gustaría explicar es lo siguiente. Procesamos la información y procesamos la realidad, procesamos los pensamientos a través de la mente, ¿no? La mente es un instrumento sumamente poderoso, es un instrumento, pues, muy potente. Pero al igual que cualquier instrumento que tú utilizas, llámese tu computadora, llámese tu celular, llámese tu coche, llámese tu bicicleta, lo que sea, cualquier instrumento, cualquier artefacto que es utilizado por un ser humano, pues requiere de la decisión, requiere de la voluntad, requiere de la intención del ser humano que está utilizando esa herramienta, ¿no? Entonces, hablamos mucho de mantenerse positivos, hablamos mucho de pensar positivo, pero en mi experiencia, como dice esa canción, esa de La Bamba, que la traigo muy pegadita esta semana, no sé por qué, pero esa que dice que se necesita un poco de gracia y otra cosita, ¿verdad? O sea, es muy fácil decirle a alguien, oye, mantente positivo, es muy fácil decirle a alguien, piensa positivo, pero en mi experiencia hace falta mucho entendimiento y hace falta mucho conocimiento, hace falta mucho desarrollo en la gran mayoría de las personas para verdaderamente entender cómo funciona la mente, qué es un pensamiento, cómo estar en control de los pensamientos en lugar de que los pensamientos me controlen a mí, me torturen, ¿no? O sea, entonces no es nada más. Es una buena intención, es un buen deseo decirle a alguien que piense positivo.
Pero la intención que yo tengo en esta transmisión es darte un poquito más de entendimiento, darte un poco más de conocimiento en relación a la mente, cómo funciona y cuáles son los factores que realmente inciden, cuáles son los factores que verdaderamente influyen para generar cualquier tipo de pensamiento. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, pero ¿qué les parece si vamos con la señora Conchita? Recuerden, me pueden preguntar dudas, inquietudes, puntos de vista, retroalimentaciones, más triunfos que estén teniendo con todas estas transmisiones son muy bienvenidos. Señora Conchita, pues estamos hablando del pensamiento positivo, la mente, algo que le gustaría compartir con todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Adelante. Gracias. Creo que algo muy interesante es exacto como lo acabas de mencionar, es una herramienta más, aunque es muy poderosa, pero no deja de ser una herramienta y básicamente a nuestro servicio como cualquier otra, ¿no? Si queremos usar una bicicleta, bueno, nosotros vamos a tratar de que nos dé el mejor servicio. Y con esto se me vino a la mente algo que en algún boletín menciona Alan Walter, el señor Alan Walter, y decía, la mente de alguna manera es como no tiene por qué controlarte. Básicamente mencionaba, es como una videocasetera, o sea, daba a entender, es una herramienta a tu servicio, pero por supuesto hay que saber usarla. No, definitivamente, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? La mayoría de los seres humanos, pues no encontramos al nacer un instructivo, ¿verdad? Que diga, mira, tienes integrado junto contigo una mente superpoderosa y esta es la manera en la que funciona. Realmente no sucede así, ¿verdad? Y si sucediera, pues muy probablemente tenemos ese instructivo guardado en algún lugar que no nos acordamos dónde quedó. Entonces vamos a hacer la siguiente analogía, insisto, porque la intención que yo he mantenido desde que toda esta contingencia comenzó es la importancia de mantenerte en un estado mental, mantenerte en un estado del ser positivo. Es sumamente importante, pero esto no se hace nada más con un buen deseo. Tienes que saber cómo hacerlo, tienes que saber de qué manera trabajarlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la siguiente analogía. Imagínate, por favor, que tu mente es como un radio, ¿no? O sea, imagínate que tienes un radio, ¿no? Y pues bueno, para los millennials va a ser un poco más complicado, pero los radios, les explico, eran unos dispositivos para transmitir ondas sonoras, casi como el Wi-Fi, ¿verdad? Pero no en ondas de Wi-Fi, sino en ondas de radiofrecuencia. Eran unos aparatitos que ahí teníamos donde le dábamos una vueltita e íbamos sintonizando algunas estaciones, ¿no? Que el 100.3, que el 200.7, etcétera. Digo, yo sé que los millennials estoy hablando de esto y dicen que es un radio, pero pues si no eres millennial, ¿no? A lo mejor me estás siguiendo. Imagínate que tu mente es como un radio, ¿no? Y entonces, dependiendo de las frecuencias, pues tú vas sintonizando qué escuchar, ¿no? Y hay todo tipo de estaciones con diferentes programaciones. Habrá estaciones muy positivas, con programas muy constructivos, muy educativos, estaciones que verdaderamente te aportan algo a tu vida, a tu vivir, estaciones que verdaderamente están preocupadas con que vivas mejor, ¿no? O sea, pudiéramos decir que hay estaciones en la radio, pues muy positivas. Pero también conforme tú le vas sintonizando, ¿no? Y le vas girando ahí a la perilla, ¿no? De la radio, o bueno, también en el coche, creo que va a ser un mejor ejemplo, hasta los millennials lo van a entender. Digo, los coches siguen trayendo radio, ¿no? Entonces son digitales, en lugar de perillita, tienen ahí el botoncito y tú dices, esta estación no, esta estación no, esta estación no. Entonces luego de repente te vas a otra estación y te topas con que es una estación muy aburrida o una estación muy negativa, una estación llena de amarillismo, ¿no? De notas exageradas, es decir, una estación que verdaderamente, pues, no te aporta nada para tu vida, ¿no? Entonces, lo importante en esto es que, así con este ejemplo que te estoy dando de la radio, tú tienes el poder de elección, ¿no? O sea, si tú estás escuchando algo en la radio y no te gusta, ¿qué haces? Pues le cambias, ¿no? Y te vas a otro programa. Estás escuchando algún programa, alguna noticia, no te agrada, no te gusta, no concuerdas con ello. ¿Y qué haces? Pues le cambias la programación. Bueno, lo que quiero que entiendas es que exactamente lo mismo que tú haces con tu radiotransmisor es exactamente lo mismo que tú deberías de estar haciendo con tu mente. Pero entonces nos queda muy claro, ¿no? En este ejemplo muy físico, muy tangible, pues yo veo el radiotransmisor, veo los botones, bueno, no me gusta algo, pues cámbiale, ¿no?
O no me gustó algo, no le voy a cambiar, pero quítale el volumen, ¿no? O sea, mutealo, no quiero escuchar eso, ¿no? Entonces, tienes exactamente ese mismo control y tienes esa misma facultad con tu mente, pero necesitas entender que en tu mente, que de hecho no es solamente una, en realidad tenemos 5, y voy a hablar en esta transmisión de las 5 mentes, el factor más importante, o sea, ese botoncito que te cambia de una estación a otra o que te cambia de una mente a otra, se le llama estado de ánimo. Por favor, anótenlo. Y si tuvieron la oportunidad de seguirnos el día de ayer en la transmisión que hicimos con Sil Stanford, pues bueno, ella dio toda una cátedra junto con el equipo, Jeff Crippen, Nicole Mitchell. Hablamos un poco también de esa parte de los estados de ánimo y la importancia que tienen los estados de ánimo. Si no pudieron ver la transmisión en vivo que hicimos ayer a las 11 de la mañana, vayan a la página de Facebook, la de Potencial Libre, y ahí en la página de Potencial Libre de Facebook, ahí vas a encontrar la transmisión que hizo Sil Stanford, Jeff Crippen, Nicole Mitchell y un servidor ayer a las 11 de la mañana. Ahí viene información muy importante, ¿no? Muy importante, relevante en relación al estado de ánimo. Entonces, si no la pudiste ver, te invito a que pases a esa página de Facebook, la compartas, digo, ya de paso, ¿verdad? Ya que estás ahí, la compartes, ¿no? Y le pones que está bien padre, ¿no? Que es la mejor página que has visto en tu vida. Nada, no es cierto. La compartes, ¿no? Y le das oportunidad a más personas que vean la información, pero viene información relevante de estado de ánimo. Bien, regresemos al tema. Entonces, la mente, pudiéramos compararla en esta analogía que te estoy dando como un radiotransmisor. Físicamente, tú en los botones le cambias cuando no te gusta algo, simplemente cuando quieres conectarte, cuando quieres sintonizar cualquier información que sea de tu agrado, cualquier información que sea de tu preferencia. En la mente, con las diferentes mentes que el ser humano utiliza, pues no tenemos esos botones digitales, pero tenemos el estado de ánimo. El estado de ánimo es el equivalente al botón que tú presionas para cambiarte de una estación a otra. Es el equivalente, el estado de ánimo, al botón que tú presionas para cambiarte de una estación a otra, de un contenido a otro o de una mente a otra. Entonces, esto es muy importante. Aquí nos pone Alejandro, dice, el estado de ánimo es tu actitud más tu emoción. Pues lo tienes muy claro, Alejandro. Entonces, el estado de ánimo es el equivalente a ese botoncito que nos ayuda a cambiarnos de un lugar a otro, de una mente a otra. Entonces, ¿qué es un estado de ánimo? Tal cual como lo comparte, y gracias, Alejandro, aquí en la transmisión, el estado de ánimo tiene 2 componentes. El primer componente es tu actitud y el segundo componente es tu estado de ánimo. ¿Qué es uno y qué es otro? La actitud es una posición. No es una posición física, es una posición mental. Lo voy a repetir. Tu actitud es una posición. No es una posición física, es una posición mental. Y como cualquier posición, una posición es un punto desde el cual tú puedes ver, es un punto desde el cual tú puedes percibir, es un punto desde el cual tú puedes observar. Les voy a dar un ejemplo para que todo el mundo me entienda claramente lo que una actitud es. Insisto, es una posición, pero no es una posición física, es una posición mental. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a un edificio muy alto, ¿no? Y tú te vas hasta el sótano de ese edificio, o sea, una posición muy baja, si tú quisieras divisar, si tú quisieras abarcar, si tú quisieras visualizar toda la ciudad y todo lo que te rodea, mi pregunta es, ¿serías capaz, estando en el sótano de un edificio, de visualizar absolutamente todo lo que te rodea? La respuesta es muy obvia. Absolutamente no. Te vas a sentir confinado, te vas a sentir contraído, te vas a sentir atrapado en ese sótano y lo único que vas a ver pues es a lo mejor un tiradero a tu alrededor, porque típicamente los sótanos están llenos de todo aquello que no queremos, de todo aquello que no nos gusta y que no nos agrada. Entonces, una actitud es una posición, no es una posición física, antecede la posición física, pero es una posición mental. Y cuando asumes una actitud muy baja, en este ejemplo que te estoy dando, es como estar en el sótano de un edificio, en donde si tú quieres ver más allá de lo que te rodea, evidentemente no lo vas a poder hacer. Entonces, cuando una persona asume una actitud catastrófica, cuando una persona asume una actitud apocalíptica, cuando una persona asume una actitud trágica, es como si se estuviera yendo al sótano. Y evidentemente, aunque hay opciones allá afuera, aunque sigue habiendo alternativas, aunque siempre hay una solución, aunque siempre hay una manera, cuando la persona decide, por razón propia, ¿no? O por intención propia,
adoptar una actitud trágica y fatalista, pues es como si la persona se quedara ciega, ¿no? O sea, una actitud, así tal como te lo dije, una actitud es una posición, no es una posición física, es una posición mental, pero cuando la persona asume una actitud muy baja, una posición muy baja, muy degradada, pues no ve nada, ¿no? Se queda a ciegas. Y entonces lo peor que te puede suceder en este momento es quedarte a ciegas, ¿no? Y no ver las cosas como son, no ver la realidad de las cosas y sobre todo perderte también de las oportunidades que hay allá afuera, ¿eh? Porque déjame decirte que esto, o sea, siempre que hay una contingencia, pues hay una transferencia, ¿no? Hay personas que les está yendo muy mal, ¿no? Que están ante varios desafíos, pero la verdad es que trabajando con mis clientes en estos últimos 15 días, también estoy sorprendido, ¿no? De escuchar historias de éxito, como en todo, ¿no? O sea, gente que le está yendo muy bien, gente que encontró oportunidades, gente que se movió rápido, ¿no? Y que hizo los cambios adecuados, bueno, etcétera. O sea, hay de todo, ¿no? Pero mi punto para esta transmisión es darte más herramientas para que entiendas cómo funciona la mente. El primer factor es el estado de ánimo. Dentro del estado de ánimo hay dos: actitud y emoción. La actitud, dijimos, es una posición, no es física, es mental. Pero entonces es muy diferente cuando la persona asume en lugar de una actitud fatalista, ¿no? O apocalíptica, cuando la persona asume una actitud proactiva, una actitud de autoactividad, como lo menciona Wallace D. Wattles, ¿no? En su libro, pues es como si la persona se fuera en ese edificio, en lugar del sótano, es como irte al penthouse, ¿no? Y entonces te sales del penthouse y tienes ahí tu terraza presidencial. Y entonces ahí sí, ¿no? A ver, si tú estás en el penthouse y estás en tu terraza presidencial y quieres ver absolutamente todo lo que está a tu alrededor, exactamente todo lo que te rodea, todo el panorama, todas las opciones, pues se puede. Pero para ver todo de una manera muy clara y de una manera muy certera, necesitas asumir una actitud conscientemente. Y ese es el problema de muchas personas, ¿no? Que asumen, o sea, ya están en una actitud apocalíptica, ¿no? Trágica, pero ni siquiera se han dado cuenta de ello. Y evidentemente eso empieza a tener consecuencias en su vida. Nos pone por aquí Judy Paz un triunfo. Dice: el triunfo es darme cuenta que soy criatura a imagen y semejanza de Dios y que debo dejarme regir por Dios, Espíritu, y no por mi cuerpo y por mi mente. Tengo que dejarme. Ya bien, fantástico, gracias Judy. Entonces, pues bueno, de eso estamos hablando, ¿no? O sea, ¿qué hacemos y cuáles son las herramientas, cuáles son esos factores que yo puedo usar a mi favor para colocarme en un pensamiento más positivo? Señora Conchita, ¿algo más en relación a esto antes de continuar? Adelante. Gracias. Probablemente me voy a adelantar un poco, pero una de las cosas que me funciona maravillosamente cada vez que siento que estoy descendiendo en ese edificio y que probablemente ya estoy otra vez en el sótano, y para hacer ese cambio rápidamente, dos cosas, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha funcionado. Punto número 1, gratitud. O sea, me conecto con gratitud por lo que verdaderamente estoy agradecida y noto cómo ese estado de ánimo empieza a cambiar. Y número 2, si no falla, responsabilidad. Porque en muchas ocasiones, obviamente, cuando estamos descendiendo en el edificio, empieza a salir la víctima por ahí, ¿no? Pero cuando colocamos la responsabilidad en su lugar, bueno, o sea, es un respiro también, porque hay mucho aprendizaje en cualquier situación. Ese sería mi comentario. Maravilloso, pues sí, como lo dice Wallace D. Wattles, ¿no? La persona que tiene fe, ¿no? Y acuérdense que fe es anticipar y esperar lo bueno. Una persona con fe es una persona que practica, es una persona que cultiva la gratitud. Y una persona que practica, una persona que cultiva su gratitud de manera diaria, pues no puede fracasar en conectarse con aquello positivo, en tener siempre fe, independientemente de cuáles sean las circunstancias, independientemente de cuál sea el entorno. Bien, entonces hablamos que el estado de ánimo es determinante para que tú te conectes con diferentes tipos de pensamiento, para que tú sintonices la frecuencia de diferentes tipos de mente. El segundo factor dentro del estado de ánimo, ya dijimos muy claramente que el primero es tu actitud o la posición que tú asumes, baja o elevada, y entonces el segundo es la emoción. Y la emoción es energía en movimiento.
o el esfuerzo que a ti te lleva a lograr cualquier cosa. Emoción, por definición, es energía en movimiento. Emoción, por definición, es el esfuerzo que a ti te lleva a realizar cualquier tarea, realizar cualquier trabajo. Y apoyándome del comentario de Judy, algo que también tienes que entender es que la emoción es el lenguaje del espíritu. Eso lo voy a repetir. La emoción es el lenguaje del espíritu. Entonces, cuando queremos estar en control del pensamiento, tenemos que estar en control de la mente, ser consciente a qué tipo de mente nos estamos conectando, porque dependiendo del tipo de mente al que tú y yo nos conectemos, es el tipo de pensamientos que vamos a encontrar, el tipo de pensamientos que vamos a generar y evidentemente el tipo de acciones que vamos a terminar implementando. Entonces, para hacer este proceso más consciente, tienes que saber en dónde está el botón, en dónde está la perilla, para que si algo no te gusta, le cambies rápidamente. Ese botón digital o esa perilla, ¿no? Análoga, ¿no? Eso se le llama estado de ánimo. Y el estado de ánimo tiene dos componentes, así como hay dos botones, ¿no? Para atrás, para adelante, ¿no? Uno de esos botones es actitud. El otro es la emoción, ¿no? Energía en movimiento, esfuerzo que te lleva a lograr cualquier cosa. Entonces, fíjense muy bien cómo esto empieza a conectarse. Cuando yo asumo una postura apocalíptica, cuando yo asumo una actitud, ¿no? Catastrófica, o sea, ya, ¿no? El barco ya se hundió, ya esto no tiene remedio. Cuando yo asumo ese tipo de actitudes, pues me voy a una actitud muy baja y entonces inmediatamente empiezo a sintonizar las mentes, ¿no? O los pensamientos que son concordantes, consonantes o congruentes con eso, que evidentemente van a ser pensamientos y emociones negativas, ¿no? Como el miedo, ¿no? O de plano gente que ni siquiera tiene miedo, gente que está literalmente en pánico y aterrorizada. Esas emociones de estar en pánico, esas emociones de estar temeroso, de estar aterrorizado, son producto de haber asumido una actitud fatalista, apocalíptica, catastrófica. Entonces, esto, o sea, nos corresponde a todos tomar responsabilidad. O sea, para que yo esté aterrorizado, para que yo esté temeroso, para que yo esté pensando que esto ya es el fin de todos los tiempos, antes de esas emociones tuve que haber asumido una actitud. Y si estoy en ese tipo de emociones, si estoy en ese tipo de estados de ánimo, asumí una posición o asumí una actitud fatalista, catastrófica. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Ahora, lo contrario también sucede, ¿no? Si yo asumo una postura proactiva, en donde trato de buscar cuáles son mis opciones, cuáles son mis alternativas. Me mantengo informado, pero no me voy a mantener todo el día revisando pura basura, ¿no? En las redes sociales de pura negatividad y puras noticias, ¿no? Que están diseñadas para eso, para provocar miedo en las personas que la leen. Me voy a mantener informado, pero le voy a dedicar ciertos minutos al día a ver, o sea, ¿qué es lo más relevante? Esto, punto, se acabó, fin del día, ¿no? O sea, no voy a estar manteniendo mi conexión con eso. Si yo asumo una posición proactiva, entonces me conecto con una mente más elevada y los pensamientos y las emociones que hay ahí pues pueden ser de alegría o pudieran ser de más tranquilidad, de ecuanimidad, ¿no? De paz, inclusive serenidad. Pero esto es producto de una decisión que la persona toma, ¿no? De asumir una actitud baja o una actitud elevada. En el momento que tú asumes una actitud es como presionar el botón e inmediatamente dices, llévame a esta estación. O le vuelves a apretar el botón y dices, bueno, ahora bájame a esta estación. Entonces es muy importante, ¿no? Muy importante que tengas consciente de esto. Ahora, para finalizar, he hablado de mentes en lo general, pero la verdad es que no tenemos, el ser humano no tiene nada más una mente. El ser humano tiene 5, así como la radio. O sea, imagínate qué aburrido una radio con una sola estación, ¿no? O sea, no, en la radio encuentras múltiples estaciones, ¿no? Múltiples frecuencias. Tu mente es igual. Tiene múltiples estaciones, tiene múltiples frecuencias y son 5. O sea, en realidad no deberíamos de decir la mente del ser humano. O sea, deberíamos decir las mentes del ser humano. O sea, ¿a cuál te refieres? Entonces, va rápidamente porque tenemos poco tiempo. La primera, el cuerpo. O sea, tu cuerpo como tal es una mente. O sea, tu cuerpo como tal almacena información. Ahora, el problema con una persona
que está regida únicamente por su cuerpo, pues esa es una persona muy primitiva, ¿no? O sea, una persona que realmente pues su cuerpo manda, ¿no? Y cualquier necesidad que el cuerpo requiera, cualquier sensación que el cuerpo esté solicitando, pues la persona no lo puede controlar, ¿no? O sea, serían personas muy primitivas, muy reactivas. No tiene nada de malo, es la primera mente, es la más básica, la más reactiva, la más primitiva, pero no te puedes quedar ahí. O sea, una persona que ya de plano está en el pánico, en la histeria, también lo puedes ver, pues muchas veces salen la peor parte de ellos, ¿no? En ese instinto o en esa búsqueda de sobrevivir, ¿no? Ejemplos hay muchos. Entonces, la mente como tal, la primera, la que está más abajo, es el cuerpo. Es la básica, la primitiva, la de sobrevivencia. Arriba de eso está la mente inconsciente. Entonces, recomendación, y esto no importa si estamos en contingencia o en crisis, pero si de repente tú empiezas a saturar tu cuerpo con toxicidad, ¿no? O sea, alimentos chatarra, refrescos, o ya de plano das otros pasos, ¿no? Y empiezas a consumir demasiado alcohol, demasiada nicotina, demasiada cafeína también, o ya de plano nos vamos más arriba, ¿no? Y drogas, enervantes, sustancias. Cuando tú te intoxicas, pues entonces tú detonas la mente inconsciente. O sea, en la mente inconsciente están todas esas experiencias y todos esos recuerdos, pues que no queremos recordar, ¿no? Que son muy dolorosos o muy incómodos. Y esa es la razón por la cual la gente se sigue intoxicando, ¿no? Porque trata de olvidar esos recuerdos o esas vivencias a través de intoxicarse para estar inconsciente, ¿no? Entonces, obviamente es una mente en la que no queremos estar, ¿no? Dice Sandra, sí, no tiene dominio propio, exacto. O sea, una persona inconsciente es una persona fuera de sí, una persona que no tiene dominio de sí mismo, de sí misma. Entonces, por favor, traten de abstenerse en medio de todo esto, de meterle más toxicidad al cuerpo cuando ya hay un montón de toxicidad que nos está llegando en el medio ambiente, en la conversación, en las noticias, en las redes sociales. Entonces, no necesitas más toxicidad, ¿no? Estamos teniendo un bombardeo de toxicidad mental en forma de noticias, ¿no? En forma de, pues, información también amarillista, falsa, ¿no? Que busca provocar el miedo, el morbo, etcétera, ¿no? Dice Orlando, excelentes explicaciones, Raúl, coincido contigo totalmente en cuanto a qué tipo de frecuencias estamos conectados. Bien, gracias, Orlando. Entonces, vámonos más arriba, no nos queremos quedar en la mente del cuerpo, no nos queremos quedar en el inconsciente, por favor, no se intoxiquen, menos en todo este tipo de circunstancias que estamos viviendo. Arriba de eso está el subconsciente, ¿no? Y el subconsciente sería esa mente que utilizamos para grabar absolutamente todo lo que ocurre, ¿no? ¿Les ha pasado que a veces están en una reunión y están aburridos, ¿no? Y no quieren poner atención, ¿no? O sea, alguien está diciendo algo, pero tú realmente no estás ahí, tú realmente estás apático, indiferente, aburrido, tú no quieres prestar atención a eso. Tú estás pensando, ¿no? En visitar a tu novia, estás pensando en salir el fin de semana con tu familia y luego de repente te preguntan, Raúl, ¿qué estábamos diciendo? Y luego de repente rápido, como que regresas el cassette. Ah, sí, estábamos diciendo que esto, que lo otro. O sea, realmente tú no estabas presente, ¿no? ¿Dónde quedó eso? Eso lo guardaste en la mente subconsciente. La mente subconsciente es la que utilizamos para almacenar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sobre todo cuando estamos ausentes, ¿no? Entonces, este es un efecto, por ejemplo, cuando alguien tiene mucho miedo, cuando alguien está muy temeroso, pues típicamente ocurre eso, ¿no? La persona se va a algún otro lugar y deja su mente subconsciente pues nada más grabando todo lo que ocurre, pero no queremos estar ahí, porque ahí no se toman decisiones y ahí no podemos hacer el mejor uso, ¿no? Si nos vamos más arriba, una persona, me gustó mucho escuchar ayer a Javier Madera Camacho, que hablaba de, pues sí, de la responsabilidad que tenemos en nuestro desarrollo personal, y el desarrollo personal empieza a manifestarse con el nivel de conciencia. Entonces, ese es otro piso de la mente. Cuando tú estás por encima del cuerpo, del inconsciente, del subconsciente, llegas a la mente consciente. Y la mente consciente es un reflejo del desarrollo personal de cada individuo, ¿no? Las personas que de plano están muy ausentes, o ya de plano las personas que son muy inconscientes en su manera de vivir, o de plano las personas que se convierten en cavernícolas, trogloditas, salvajes, ¿no? O sea, muy primitivos, ¿no? Ese tipo de personas es muy, sí, es muy incómodo, ¿verdad? Estar cerca de personas así. Bueno, eso te dice el nivel de desarrollo personal
que tienen. La mente consciente se demuestra aquí y ahora en la manera en la que tú te conduces ante cualquier situación, con más conciencia, viendo más, percibiendo más, siendo consciente siempre de los dos lados, el pro, el contra, lo positivo y el negativo. Si hago esto, ¿qué consecuencias va a tener? ¿No? Es una mente que utilizamos. Es más, si tú estás presente en este momento conmigo, esa es la mente que estás utilizando para procesar esta información. Pero la más importante, y este es el punto al que yo quería llegar, la más importante y la mente en la cual tú te quieres enfocar no es tu cuerpo, no es el inconsciente, no es el subconsciente, tampoco es la mente consciente, digo que ya es positiva. Realmente donde tú quieres enfocarte, cuando quieres aumentar tu creatividad, cuando quieres encontrar respuestas correctas, es tu mente superconsciente. Anótalo, por favor. Mente superconsciente. Y la mente superconsciente, para aquellos de ustedes que nos están acompañando también en las noches en este estudio del libro de La ciencia de ser grandioso, este libro de Wallace D. Wattles, la mente superconsciente es la mente de Dios. Es la mente divina, es la mente universal. Y esa es la mente que tiene todas las respuestas, que tiene todas las soluciones, que tiene todo lo que tú necesitas para darle la vuelta a cualquier situación que estés viviendo. Lo voy a repetir. En la mente superconsciente, ahí están todas las respuestas, ahí están todas las soluciones, todo lo que tú necesitas para darle la vuelta a cualquier situación que estés viviendo está ahí en la mente superconsciente. Pero el problema es que de entrada la gran mayoría de las personas ni siquiera sabe que eso existe, y entonces cuando tienen un problema o una situación apremiante, lo primero que piensan es: esto no tiene solución, de esto nadie sale, esto ya nunca se va a poder resolver, esto es imposible, esto es irresoluble. No. Cuando una persona está teniendo ese tipo de pensamientos, esa persona ya asumió una actitud muy baja, una posición muy baja, ya se conectó con el subconsciente, con el inconsciente, o de plano está ya haciendo nada más o hablando un instinto de sobrevivencia animal que no busca la manera más óptima de hacer las cosas. Y bueno, la verdad es que podríamos seguir aquí hablando y hablando y hablando, pero son recomendaciones muy concretas. Por favor, cuida tu actitud, porque eso inmediatamente desencadena emociones y estados de ánimo equivalentes que inmediatamente te llevan a un tipo de mente, y dentro de esas mentes hay pensamientos de diferentes tipos que se reflejan en tu conducta, que se reflejan en tu manera de conducirte con los demás y los resultados que estás obteniendo. Finalmente, ¿qué hacer para conectarte con la mente superconsciente? La señora Conchita lo mencionó muy bien. La gratitud es lo primero que debes de hacer, pero no nada más te quedes en la gratitud, también practica la apreciación. O sea, acostúmbrate a ver lo bueno en los demás, qué talentos tienen, qué capacidades tienen, qué fortalezas tienen, ¿no? Gratitud, apreciación. También tienes que trabajar en tu nivel de alfabetización de las palabras positivas, entender palabras poderosas, entender palabras positivas, porque cuando tú entiendes palabras positivas puedes conceptualizar, puedes conectarte con esa mente superior, con esa mente pues poderosa, esa mente positiva que trabaja a través de imágenes o conceptos. La persona que no tiene un buen nivel de alfabetización no conceptualiza y entonces se cierran las puertas, ¿no? Para conectarse con esta mente superior. Y finalmente, acostúmbrate a hacerte preguntas positivas, ¿no? Preguntas positivas en lugar de preguntas negativas, ¿no? O sea, una pregunta positiva, ¿cuál sería? ¿Cómo pudiera yo hacerlo? ¿Cómo pudiera yo resolver esto? ¿Cómo pudiera lograr lo que yo quiero? ¿Cómo pudiera ser? Esas son preguntas positivas, ¿no? En lugar de hacernos cuestionamientos o incluso darnos instrucciones negativas. Así es que, pues bien, ahí lo tienen, nos extendimos un poquito. Un placer, Jesús. Señora Conchita, comentarios, conclusiones finales antes de cerrar la transmisión. Gracias. Bueno, primeramente creo que ahí están las estaciones de radio más recomendadas. ¿Sí? Ahí están, los hits de la semana. Los hits de la semana. Conéctate con la gratitud, cámbiale hasta que sintonices gratitud. Te puedes pasar a la apreciación
te puedes pasar a la alfabetización. ¿Y cuál fue el cuarto? Hacerte preguntas positivas, ¿no? Preguntas positivas, ¿sí? Y miren, dentro de las preguntas positivas, ahorita que de repente en el momento más, ¿qué se puede decir? No tan indicado, de repente estamos bajando del edificio. Una pregunta también que en mi opinión puede ser otra forma de sintonizar. Muy bien. Y de esto que estoy experimentando, ¿qué aprendí? Rápidamente vas a pasar a una parte ya de responsabilidad y puedes seguir. Entonces, si se fijan, no tenemos una, ni dos, ni tres, tenemos varias estaciones donde verdaderamente nos podemos sintonizar, pero ahí con la garantía de que verdaderamente nos va a ayudar a cambiar nuestro estado de ánimo. Entonces, ahora sí sabemos qué hacer para cambiar un estado de ánimo. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias a ustedes por haberse conectado y estaremos aquí mañana, 7 de la mañana a 7:30 en Mañanas Poderosas. Gracias y hasta luego. Excelente día para todos.